Bueno, vamos a comenzar con el tutorial de la carta de control XS, con lo cual vamos a realizar los 5 ejercicios, los cuales cogimos del libro de control estadístico y los vamos a proceder a realizar ahora. El primer ejercicio nos indica que los datos de la tabla 7.10, que son estos, tienen un subgrupo de n igual a 10, con lo cual se tienen 20 subgrupos, que son estos de aquí, y con lo cual hay que encontrar la carta XS. Entonces comenzamos encontrando, para esto necesitamos sacar la media, la desviación estándar, los límites de control, la media de la media y la desviación, la media de la desviación estándar. Aquí es la media de la desviación estándar, la media de la media y los límites de control junto con su respectivo C4 que vendría a ser la constante para poder calcularlos. Entonces procedemos a calcular la media, la cual es el promedio de todos sus datos, sea 46. Luego venimos a sacar la desviación estándar. Estándar. Listo. La cual sería igual a desbest.m, ya que es la muestra de todos sus datos. Y todo esto para todos los datos de aquí. Luego, para sacar la media, encontramos el promedio de todas las medias, lo cual es 50.92. Y para sacar la desviación estándar media, encontramos el promedio de todas las desviaciones de estándar. Si tenemos aquí nuestros datos y ahora venimos a encontrar los límites de control. Límite inferior, límite de control superior, límite de control central y la misma para la carta S. Listo. Y establecer la carta X para poder tener todo bien y no confundirnos. Carta de control X. Y aquí donde se ponen los datos de la carta de control S. Listo. Ahora, como tenemos ya aquí nuestros datos de la media de la medición estándar, los copiamos junto con los datos, que la media de la medición estándar viene a ser 11.20 y la X media vendría a ser 4.92. Luego tenemos que encontrar el C4, que C4 viene a ser la constante, dependiendo del número de subgrupos. En este caso n es igual a 10, entonces la revisamos en la tabla y podemos ver que para C4n igual a 10 tenemos una constante de 0.9727. Listo. Y ahora bien, para poder calcular los límites de control, tenemos que usar la siguiente fórmula, la cual es la media de la media menos 3 multiplicado por la media de la desviación estándar dividido, para lo cual es la constante que acabamos de hallar, multiplicado todo esto por la raíz de el número de muestras, que en este caso es n igual a 10, por eso unirse la raíz de 10. Entonces tenemos aquí todo listo. Y tenemos aquí todos los datos. Ahora bien, pasamos a copiar los datos con F4 para que se queden quietos. Control superior. Límite central viene a ser la media de la media. Por acá. Copiamos todos los datos de control. Viene a ser la media de la edición estándar en cambio. Y arrastramos todos estos datos para poder graficarlos. Listo. Ya. Ahora procedemos a insertar un gráfico con los datos límites de control de la carta X junto con las medias halladas anteriormente. Insertamos un gráfico de línea con marcadores y encontramos nuestro primer gráfico de la carta de control X. Carta de
control X. Y ahora para la carta de control S tomamos los límites de control respectivos junto con la división estándar hallada e insertamos de nuevo un gráfico de línea con marcadores. Y tenemos nuestro siguiente gráfico de la carta de control S. Listo. Ahora bien, el mini tabla vamos a realizar cuando acabemos de hacer todos los ejercicios para no perdernos con la base que tenemos. Entonces, aquí tenemos completado lo que es el primer ejercicio. Ahora bien, para el segundo ejercicio tenemos una tabla la cual se nos fue dada en el ejercicio anterior, pero ahora en vez de realizar la carta XD, hay que obtener una carta XR como lo indica en este momento, para lo cual procederemos a hallarlo. Entonces, aquí ponemos carta R, ya que nos pide que encontremos una carta R con 10 datos. Entonces, ahora lo que procede es encontrar la media. Y para la carta XR, no olvidemos que tenemos que encontrar el máximo, el mínimo y el rango, que es la diferencia de estos dos. Entonces, todo esto aquí viene a ser el rango. Listo. Y eso nos controla la media de todos sus datos. Arrastramos el máximo de todos sus datos y arrastramos y el mínimo de todos sus datos y arrastramos. Ahora bien, el rango es la diferencia del máximo con el mínimo. 741 y arrastramos de nuevo. Ahora, preguntar la media de la media es el promedio de todas sus medias y el rango medio es el promedio, obviamente, de todos sus rangos. Entonces, aquí tendríamos el rango medio, viene a ser igual a media, rango medio, esto. La media de la media es 50,92, el rango medio viene a ser 35,25 y para encontrar la carta de control XR debemos encontrar tres constantes, las cuales son A2 y también tenemos que encontrar de 3 y de 4. Aquí vendría a ser por la carta de control X y esto lo vendríamos a eliminar para no confundirnos. Listo. Y nos carga los demás datos. R y ya tenemos. Listo. Pues ahora bien, procedemos a calcularlos de 3 y de 4. Entonces, tenemos que en la tabla, cuando tenemos una muestra de n igual a 10, A2 viene a ser igual a 0,308
0,8. De 3 en la tabla indica que viene a ser 0,2232. Y de 4 indica en la tabla que viene a ser 1,7768. Listo. Ahora bien, para encontrar los límites de control inferior y superior para la carta X y R, ya que así nos piden en este caso, tenemos que encontrar que la fórmula viene a ser igual a lo que es X media para el límite de control inferior menos lo que viene a ser la constante A2 y todo esto multiplicado por lo que es el rango medio. Y encontramos el límite de control inferior. Y para el control superior hacemos lo mismo, la media de la media, pero en cambio sumamos la constante multiplicado por el rango medio. Y tenemos 61,78. Listo. Y ahora bien, para encontrar el límite de control superior e inferior de la carta R, tenemos la multiplicación de D4 con rango medio, multiplicado por el rango medio, el cual es 3,32, como podemos observar. Y también tenemos que el inferior viene a ser D3 multiplicado por el rango medio. Y tenemos 7,86. Redondeamos todo esto y tenemos todos los datos para realizar nuestra tabla. Entonces, continuamos con el- los límites de control para la carta X y S, y R, perdón, en este caso, R. Ya. Procedemos a colocar los datos hallados anteriormente con F4 y el límite central viene a ser la media de la media. El control inferior de la carta R, de igual manera, lo fijamos con F4, para el superior con F4 igual, y el límite de control para el rango viene a ser el rango medio. Ahora extraemos todos los datos y procedemos a insertar la tabla. Entonces, obteniendo ya la tabla, insertamos el gráfico que es con los límites de control de la carta X junto con sus medias correspondientes e insertamos un gráfico de líneas con marcadores. Y para la carta de control R, de igual manera tomamos todos sus límites de control junto con los rangos obtenidos, en este caso, e insertamos un gráfico de línea con marcadores. Y así obtenemos los gráficos de control para la carta XR. Y ahora bien, sigamos con el siguiente ejercicio. En este ejercicio nos pide que debemos encontrar los límites de control de la carta X y carta S. Entonces, aquí nos indica que en un proceso se desea detectar cambios pequeños, se decide aplicar una carta de control XS, utilizando un tamaño de un subgrupo de n igual a 12. Entonces tenemos que n es igual a 12. Y también tenemos que la media de la media viene a ser 32,2. Entonces la media de la media viene a ser 32,2. Y la desviación estándar media
viene a ser 6.2. Listo. Y ahora bien, para encontrar la constante de C4, tenemos que tener en cuenta que n viene a ser n igual a 12, para lo cual en este caso la constante de C4 de esta muestra viene a ser 0.9776. Y ahora bien, para este caso de n igual a 12, para los límites de control inferior y superior de la carta x de s como nos pide el enunciado, debemos encontrar eh, la diferencia de la x media de la media menos 3 multiplicado por la desviación estándar media dividido para la constante, y todo esto multiplicado por la raíz de lo que viene a ser el número de muestras, lo que en este caso viene a ser n igual a 12. Listo. De igual manera, en el caso del límite de control superior, lo cual viene a ser la media de la media más 3 multiplicado por la desviación estándar media dividido para la constante C4 multiplicado por la raíz de igual manera n igual a 12. Y de igual manera, para la carta de control S, tenemos que la desviación estándar media menos 3 multiplicado por la desviación estándar media dividido para la constante de C4 multiplicado todo esto por la raíz de 1 menos la constante C4 y esto elevado al cuadrado. Y para el límite de control superior es la misma fórmula, pero en cambio sumamos la desviación estándar media más la multiplicación de 3 por la desviación estándar media dividido para la constante C4 multiplicado por la raíz de 1 menos C4 elevado al cuadrado. Y obtenemos lo que es nuestro ejercicio número 3. Listo. Ahora, lo que es para nuestro ejercicio número 4, podemos ver que todos estos datos nos requiere que hagamos una carta XDS. Entonces cogemos todos los datos y obtenemos en este caso la media y la desviación estándar. Lo cual la media viene a ser el promedio de todas las muestras. Arrastramos. Y la desviación estándar viene a ser desves.m, ya que es de la muestra de obviamente todos sus datos. Y arrastramos. Ahora para la media de la media encontramos el promedio de todas sus medias. Y para la desviación estándar media encontramos el promedio de todas las desviaciones estándar. Listo. Y ahora bien, lo colocamos, mira la media, encontramos lo ponemos en la tabla de datos y la media de igual manera lo colocamos en la tabla de datos. Ahora bien, procedemos a controlar los límites de control inferior, límite de control superior, límite central para la carta X y para la carta S. Carta de control X, control S. Y procedemos a llenar la tabla con los datos hallados anteriormente, para lo cual tenemos que usar los límites de control, que los límites de control vienen a ser, como ya expliqué, la media de la media menos 3 multiplicado por la desviación estándar media dividido para la constante de C4, que en este caso
ya que tenemos un número de n igual a 5, C4 en este caso viene a ser 0.9400. Entonces, por la constante de C4 multiplicada por la raíz de n. Y n es igual a 5, entonces la raíz de 5. De igual manera, aquí también sumamos lo que es la media de la media más 3 multiplicado por la división estándar media dividido para la constante de C4 multiplicado por la raíz de n que es de 5. Y aquí viene a ser la media de la media menos 3 multiplicado por la media de la media dividido para la constante C4 y esto multiplicado por la raíz de 1 menos la constante C4 elevada al cuadrado. Y el límite de control superior viene a ser en cambio la media de la media más 3 multiplicado por la media de la media dividido para la constante de C4 multiplicado por la raíz de 1 menos la constante C4 elevado al cuadrado de 0.08. Ahora bien, lo colocamos en la tabla para poder realizar el gráfico y lo fijamos. El superior lo fijamos, límite de control lo fijamos, que es la media de la media. Límite de control inferior. El límite de control para la carta S viene a ser la versión estándar media. Listo. Ahora bien, tiene que se esté grabando. Listo. Y ahora insertamos el gráfico con los límites de control de la carta X junto con sus respectivas medias de cada dato. Insertamos gráficos, líneas con marcadores. Lo insertamos. Y de igual manera con la carta de control S tomamos todos sus límites de control junto con la desviación estándar de cada dato correspondiente. Nos dirigimos a insertar a gráficos con líneas con marcadores e insertamos para la carta de control X y para la carta de control R. S, perdón. Listo. Y hemos acabado con el ejercicio número 4. Y ahora procedemos con el ejercicio número 5. Para lo cual tenemos esa tabla de datos con n igual a 4 y para lo cual tenemos que seguir encontrando la media, la división estándar y sus límites de control respectivos. Entonces encontramos la media, lo cual es el promedio de todos sus datos, arrastramos, encontramos la desviación estándar, lo cual igual es la fórmula de desbest.m, ya que es de la muestra como lo expliqué, arrastramos de nuevo. Y para encontrar la media de la media es el promedio de todas sus medias. Y la media de la desviación estándar es la media de todas las desviaciones estándar. Entonces tenemos ya estos dos datos. Tenemos la media de la media. Y tenemos la media de la media. Y tenemos la desviación estándar media y la media de la media. Ahora, ya que n es igual a 4,
Nos dirigimos de la tabla para la constante C4 y podemos hallar que para n igual a 4 se utiliza 0.9213. ¿Listo? Ahora pasamos a encontrar los límites de control inferior, superior, inferior, superior y central. Para la carta X y para la carta de control S. Ahora bien, procedemos a copiar nuestros datos de los límites de control inferior, superior, central para la carta X y para la carta S. Entonces, para el límite de control inferior de la carta X, tenemos otra vez que la media de la media menos 3 multiplicado por la desviación estándar media, todo esto dividido para lo que es la constante de C4 multiplicada por la raíz de n. En este caso n viene a ser igual a 4. ¿Listo? Y ahora el límite de control S viene a ser límite de control superior, lo cual sería la media de la media más 3 multiplicado por la división estándar media, todo esto dividido para la constante de C4 multiplicada por la raíz de n, que viene, en este caso viene a ser igual a 4. Y para el límite de control inferiores de la carta S viene a ser la desviación estándar media menos 3 multiplicado por la desviación estándar media dividido por la constante de C4 multiplicada por la raíz de 1 menos la constante de C4 elevado al cuadrado. Y para el límite de control superior de la carta S viene a ser la misma fórmula, pero ahora sumamos la media de la media más 3 multiplicado por la media de la media dividido para la constante de C4 multiplicado por la raíz de 1 menos la constante C4 elevado al cuadrado. Ahora bien, procedemos a copiar todos los límites de control encontrados en la tabla para poder graficarlos. Lo fijamos, lo fijamos, la media lo fijamos, lo fijamos, lo fijamos, y el límite central, la versión estándar media. Arrastramos todos sus datos y procedemos a graficar la carta de control X con todos sus límites de control junto con sus medias. Insertamos gráfico en línea de comunicadores. Carta de control S. Con su respectiva desviación estándar. Insertamos gráficos de línea de comunicadores y graficamos. Obtenemos la carta de control X. Listo. Ahora bien, hemos acabado con estos 5 ejercicios y procedemos a graficar los Minitab. Entonces procedemos a ver Minitab. ¿Listo? Esto es bastante fácil de hacerlo. Copiamos toda la muestra de nuestros 10 datos, los pegamos en la tabla de Minitab. Problemas estadísticas, gráficas de control, gráficas varias para subgrupos de X barra S. Colocamos la segunda opción, que es que los datos van a estar en una fila de columnas. Y seleccionamos todos los datos, seleccionamos, aceptamos y tenemos lo que es ya nuestra gráfica XS en Minitab.
Lo copiamos para poder compararlo con las gráficas obtenidas en Excel. Y podemos comparar que tenemos exactamente los mismos gráficos. Entonces, como pueden ver, tenemos los límites, los mismos límites de control, superior, inferior, central, la media es igual a la misma. Entonces, procedemos a interpretarlos. Entonces, podemos decir que para este ejercicio número uno, la carta de control S viene a ser el proceso es inestable. Como podemos ver, uno de sus datos está fuera de los límites de control y aquí también uno de sus datos está fuera de los límites de control. Entonces, si existe uno de sus datos afuera, el proceso viene a ser inestable, ya que se encuentra fuera de sus límites de control. Y también con el proceso es inestable, más que seguro que es variable. Entonces, el proceso es variable porque la línea de tendencia no se encuentra conjunta con el límite central. Y de esta manera tenemos interpretado nuestro ejercicio, tenemos todos los gráficos en Excel y nuestro respectivo gráfico en Minitab para poder compararlo con los gráficos de Excel y también para poder observar de mejor manera el gráfico. En este caso, lo que hacemos es dar doble clic en esta parte de los datos donde se pueden ver los límites del eje vertical. Vamos a límites, ponemos en mínimos. En este caso, nuestro mínimo viene a ser de 40, entonces podemos poner el mínimo de 39 y la gráfica se hace mucho más grande. Y así la podemos comparar de mejor manera con la gráfica de Minitab. Listo. Ahora el ejercicio 2. De igual manera tenemos todos los datos. Venimos, lo copiamos, eliminamos todos estos datos que nos van a servir. Los pegamos a los nuevos datos. Y en este caso tenemos que encontrar una gráfica XR. Ya que así nos pide el ejercicio, en vez de una carta XS, obtener una carta XR. Entonces obtenemos en Minitab la carta XR. Estadísticas, gráficas de control, variables para subgrupos, XR, fila de columnas, seleccionamos, aceptamos. Y tenemos nuestra gráfica. Listo. Y como podemos ver, son exactamente los mismos. Para la carta X y para la carta R. De igual manera, como expliqué anteriormente, podemos modificar los ejes dando doble clic en esta zona, dirigiéndonos a mínimos. Con el mínimo es de 40.06. Vamos a poner que el mínimo sea de 39 y automáticamente se hace mucho más grande el gráfico para poder observarlo de mejor manera. Ahora bien, para interpretarlo, si los datos salen de los límites del control, podemos decir que es inestable y si no sería estable. Entonces, en este caso, el dato está dentro del límite de control. Entonces, el proceso viene a ser estable
ya que se encuentra dentro de los límites de control. Y también podemos ver que el proceso es variable, ya que la línea de tendencia no se encuentra junto con el límite central, ya que como podemos ver todos los datos están dispersos y no están todos cerca del límite central con una línea recta. Entonces, tenemos nuestro ejercicio número 2 acabado completamente con su respectivo gráfico Minitab, Excel y su respectiva interpretación. Ahora bien, el ejercicio 3 ya lo habíamos terminado. Y el ejercicio 4 de igual manera, tomamos todos sus datos para una carta XS, no nos confundamos, los copiamos, nos dirigimos a Minitab y procedemos a copiarlos. Los tenemos en igual a 5 con sus respectivos datos. Nos dirigimos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos, X barra S en este caso. Nos debemos de poner que las observaciones para subgrupos están en una fila de columnas y seleccionamos los nuevos datos y aceptamos. Y ahora tenemos la nueva gráfica XS. Damos una captura para poder compararlo con las gráficas de Excel y la gráfica de Minitab y ver que está bien realizada. Entonces podemos ver que la gráfica de Minitab es la misma que el Excel. Entonces bien realizada. De igual manera los límites de control inferior, superior y la media vienen a ser los mismos, como podemos ver 1.87 y 1.87, 1.97 y 1.97. Como podemos ver. Ahora bien, para poder observar un gráfico de mejor manera, damos doble clic, como ya lo había explicado antes. El mínimo de la carta X viene a ser 1.87, entonces podemos poner el mínimo de 1.86 y tenemos un gráfico mucho más grande. Y ahora bien, tenemos todos los gráficos. Y podemos ver que Minitab nos ayudó a confirmar que las gráficas y nuestros datos de límites de control están bien realizados. Y para esto esta herramienta nos sirve muchísimo, ya que realiza todo esto que realizamos en Excel de una manera mucho más automática. Entonces, el proceso para interpretarlo viene a ser un proceso inestable, ya que los datos están fuera, se encuentran datos, ya que se encuentran datos fuera de límites de control. Y el proceso también es variable, ya que la línea de tendencia junto con el límite central. Tenemos así acabado nuestro ejercicio número 4 con nuestras respectivas interpretaciones y gráficas. Y ahora nuestro ejercicio número 5, para lo cual copiamos todos los datos, nos dirigimos a Minitab, colocamos nuestros nuevos datos, listo, los copiamos, los pegamos y procedemos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráfica de variedad para subgrupos, X barra S, nuestra segunda opción, y colocamos nuestros nuevos datos. Y aceptamos. Como podemos ver, Minitab nos arroja directamente
nuestros límites de control, la la media de la desviación estándar y nos grafica la línea de tendencia junto con sus límites en línea central. Para esto Minitab es mucho más rápido y nos facilita mucho más el trabajo solo con los datos de las muestras. Lo copiamos para poder compararlo con Excel y podemos observar que es exactamente el mismo gráfico que podemos encontrar en Excel junto con los mismos límites de 21.78, la misma media de 11.31 y la misma, el límite inferior de 0.85. De igual manera para la carta S, la misma medida de 6.43, 6.43, el límite de control inferior viene a ser igual a -1.71 y el límite de 14.56 es igual a 14.56. Entonces, Minitab nos ayuda a poder verificar que nuestros datos calculados en Excel estén hechos de una manera correcta, pero en cambio el Excel nos ayuda a entender de dónde vienen estos datos, el límite de control de dónde vienen nuestras constantes, de dónde viene la media, la desviación estándar media. Entonces, ahora bien, procedemos a calcular a poder interpretar nuestros gráficos. Entonces, el proceso es estable. Y ahí, como podemos ver, se encuentra la línea de tendencia dentro de los límites de control. Proceso es estable, ya que se encuentra dentro de los límites de control. Y el proceso es variable, ya que la línea de tendencia no se encuentra junto con la línea del central. Debe ser variable, ya que no se encuentra junto con la línea del límite central. Y ahora bien, hemos acabado con nuestros 5 ejercicios con sus respectivas gráficas, tablas, gráficas de Minitab y sus respectivas interpretaciones. Eso sería todo por el video tutorial de la carta XS. Muchas gracias por su atención.